Bienvenidos a esta segunda sesión de nuestro ciclo de protección Segurcaixa Deslas, donde ya saben que nuestra intención y nuestro interés es dar respuesta a algunas de las principales dudas actuales que más nos acucian a todos. Hoy vamos a hablar de nosotros mismos, de hogar, de cómo construir hogar y cómo hacerlo de una forma saludable. Para eso nos hemos venido a un lugar absolutamente espectacular en el corazón de las Islas Baleares, en Mallorca, en Racó d'Artà, donde se combina lo mejor de la cultura mediterránea y de su esencia, el pasado, el presente y el futuro. Un lugar absolutamente inspirador donde hoy vamos a poder aprender mucho. Un espacio conceptual donde se conjugan diseño y bienestar en la búsqueda de la armonía, en el respeto por el entorno y en la utilización de materiales naturales. Aquí se respira bienestar y para nosotros es importante porque va a servir de fuente de inspiración en todo lo que vamos a aprender hoy. Les invito a que desde ya vayan planteando a nuestra invitada sus preguntas. Vamos a intentar darle respuesta a todas ellas a través de las redes sociales, a través de Instagram, de Facebook y de LinkedIn. Hoy nos acompaña Natalia Zubizarreta. Ella es interiorista, empresaria, coach y docente en el Instituto Europeo de Diseño. Es decir, de todo esto es de las personas que más sabe. Así que Natalia Zubizarreta, ¿qué tal? Bienvenida. Gracias, Marta. Vaya sitio tan inspirador y tan espectacular, ¿no? Un privilegio. Estoy emocionada. Es uno de los lugares más bellos que he visto. Yo también. Y donde vamos a tomar nota y aprender de muchísimas cosas. Así que, si te parece, empezamos. Por favor. Venga, vamos. Qué lugar con qué vistas tan espectaculares, ¿eh? Madre mía, qué belleza. El hogar es un lugar tan importante. Yo siempre he dicho que es como nuestro refugio personal. Y es importante construirlo, tengamos el hogar que tengamos, de una forma lo más reconfortante posible. Natalia, ¿eso es así? ¿Y por qué eso es así? ¿De qué forma? Cómo de importantes son nuestros hogares y nos hemos dado mucha cuenta de esto en el confinamiento. De repente teníamos que pasar muchas horas en el hogar, que era un lugar de paso hasta ahora, y yo te diría que pasamos más del 90% de nuestra vida dentro de un interior. Imagínate, ya sea en nuestros hogares, en la oficina, fíjate si el interior es importante. Yo utilizaba un término, a mí me gusta, reconfortante, ¿no? ¿Cómo podemos construir estancias? Danos pequeños trucos, estemos en una casa o en un apartamento de 45 metros cuadrados o una casa más grande, pequeños trucos para transformar ese lugar que al final es un lugar que es como una especie de nuestro templo interior trasladado a la casa en la que vivimos, ¿no? Es el espacio donde tenemos que poder parar, donde poder sentirnos seguros, a salvo. Yo empezaría por la luz, Marta. La luz, yo creo que cuando alguien entra en la puerta del estudio y nos pide un proyecto, todo el mundo quiere casas que sean amplias y que sean luminosas. Queremos un pelo brillante, una piel luminosa y también queremos hogares luminosos. Eso lo vamos a conseguir, por supuesto, con distribuciones más abiertas, pero cuando queremos que sean cerradas vamos a utilizar los acristalamientos. Las cocinas, por ejemplo, antes se ocultaban y ahora hay muchos cerramientos de cristal que nos permiten ese abierto pero cerrado. Separo de olores, separo de ruidos, pero visualmente pasa la luz, pasa la vista y entro a mi casa y está todo más abierto, ¿no? Hay más sensación de paz. Yo creo que el cliente demanda paz. Y a veces no sabe expresarlo de una forma en concreto, pero cuando le damos su casa reformada, le damos su casa decorada y siente esa armonía, dice, algo sucede aquí que me encuentro bien. Volvemos, cuando hablamos de lo emocional, es nuestra forma de volver al vientre materno, ¿no? Ese agua calentita, cálida, eso yo lo noto mucho, que lo demando muchas veces cuando llego a casa de un día agotador. Digo, me metería ahora en una bañera calentita o me daría una ducha caliente, ¿no? Nos conecta con ese niño que un día fuimos, con ese bebé que estaba en el útero, ¿no? Eso es. Creo que nunca hemos estado más a salvo que ahí en el vientre de mamá, donde estábamos flotando, y cualquier cosa que tenga que ver con agua es terapéutica, nos hace sentir bien. Entonces, claro, en nuestro día a día muchas personas no tenemos bañera en casa, pero sí tenemos una ducha. Entonces siempre podemos utilizar un jabón, una esponja, un banquito donde
pongamos de repente esos productos, algo de madera, de cestería, y poder convertir con el detalle decorativo una simple ducha en un acto de amor hacia nosotros mismos. Creo que la casa nos ayuda a darnos mucho amor. Fíjate, hablando de agua, mira qué cosa tan bonita tenemos, qué obra artística que al final es un canto al mar, a un lugar que nos genera mucha tranquilidad, mucha paz. Tú hablabas también de los rituales, del baño. Sí, nos hemos dado cuenta que necesitamos rituales, recuperar el ritual, rituales en los que nos podamos detener y de repente conectar con nosotros mismos en este ritmo vertiginoso que hay ahí fuera, esa demanda constante digital, la inmediatez a golpe de clic. El baño, antes la cocina era importante, va a seguir siendo siempre importante, pero ahora el baño empieza a ser muy importante a nivel de interiorismo, de distribución. Los baños se abren al dormitorio y es el espacio donde podemos tener nuestro ritual, nuestro momento. A veces no tenemos bañeras, pero tenemos una ducha. Entonces siempre podemos de alguna forma utilizar el pequeño detalle decorativo, un banquito, una cestita, unos jabones, una esponja bonita, unas velas. No hay nada mejor que darte una ducha, un baño con unas velas y tener tu momento, tu acto de amor hacia ti, de cuidado y de depuración. Me quito los malos rollos, los dejo que se vayan por el desagüe. Luego hay una cosa hablando del agua que a mí me parece muy bonita, te la quería preguntar porque cuando he ido a mirar noto que cada vez hay más fuentes, se venden más fuentes, para el que tenga una terraza, para el que tenga un jardín o incluso para dentro del hogar, por ese sonido terapéutico del agua. ¿Eso también lo recomiendas, por ejemplo? Por supuesto, en el proyecto de interiorismo tenemos que atender aromas, sonidos, ventilación, colores, iluminación, pero el agua, cuando está presente, nos relaja, nos hace conectar con el vientre materno, cuando estuvimos ahí tan seguros, tan a gusto, ese líquido donde flotábamos. Entonces, ahora nosotros también integramos de alguna forma la fuente, aunque sea artificial, evidentemente, pero es un punto de que el cerebro escucha ese sonidito y algo va mejor. Lo estaba pensando porque aquí de fondo también estamos escuchando ese sonido del agua relajante que nos conecta, que nos reconforta. Hablando de los materiales naturales y de la naturaleza, estamos en un espacio que está rodeado de la naturaleza. Hay una regla que a mí me parece importante que la gente lo sepa y que también la tenga interiorizada a la hora de construir hogar, que es la del 330-300. ¿Cómo es esa regla? Sí, dicen que para los privilegiados, ¿no?, que como mínimo deberíamos tener un árbol a menos de 3 metros, que el 30% del lugar, de la residencia donde estemos, tenga elementos vegetales y que por lo menos haya menos de 300 metros hacia un parque cercano. Es decir, naturaleza, naturaleza, naturaleza. Claro. Dentro de la naturaleza, por ejemplo, aquí hemos estado tocando la piedra. ¿Qué significa la piedra llevada a un hogar? Sea natural, que entiendo que es lo mejor, o sea artificial. Sí, vamos a integrar la piedra en los proyectos de forma que, aunque sea efecto piedra o piedra natural, podamos sentir cueva. ¿Qué te parece, Marta? O sea, reptiliano, lo más primitivo, cuando estamos... Llevarnos a la caverna, ¿no?, a lo que Eso fuimos, es. ¿no?, y a sentirnos protegidos en ese lugar. Eso es. Estoy en la cueva, estoy a salvo de las fieras de ahí fuera, de los peligros, y ahí estoy a gusto. Y en ese momento conectamos también con el fuego, que nos lleva a la iluminación cálida. Yo siempre concibo los proyectos con una iluminación muy cálida, que de alguna forma hace que el cerebro se relaje y la experiencia es de confort. Otra de las cosas que hemos visto, por ejemplo, dentro de la naturaleza, cuando hemos estado haciendo un recorrido por el jardín, es un olivo. Tú me decías, yo tengo un olivo en una terraza. No tenías dudas de si iba a prosperar el olivo o no. Sí que ha prosperado. ¿Cómo se hace un hogar sostenible y cómo se imbrica, cómo se incorpora la naturaleza a la casa? En el espacio que tengamos, que puede ser el alféizar de una ventana, ¿no? Eso es, siempre hay un lugar donde poner una plantita natural, donde poder un día a la semana irte a por flores, ponerla en unos jarrones. De nuevo es ese ritual de cortar las flores, de sanearlas. Es un acto de amor hacia el hogar. Cuando cuidamos nuestro hogar, cuando le damos amor, cuando lo mantenemos en condiciones, ordenado, limpio, eso nos revierte de una forma de verdad que
que podemos tocar. Entonces, en alguna esquina poder poner una planta, un arbolito. Entonces yo me empeñé en tener un olivo en casa, luego ya lo saqué al balcón. El olivo no le da el sol, pero él está feliz, él está creciendo, ya lleva años, le veo la evolución y estoy encantada. O sea, me veo en nada haciendo aceite. Otra cosa que hemos estado viendo, el brezo. Hay un lugar especial en el que lo recomiendas de la casa, donde poner brezo, y es una planta resistente, es decir, que nos puede aguantar, que nos dura y que se mantiene ahí en ese confort del hogar, ¿no? El brezo personalmente me gusta por la forma que tiene y porque queda muy bien en macetas con estilo natural en alguna esquinita de la cocina. Además por el aroma. También podemos tener plantas aromáticas en la cocina, tener un poco de menta, un poquito de albahaca, los huertos. En cuanto puedo, en una terracita, si le veo al cliente un poquito así con conciencia ecológica y que le va el rollo, vamos a meter un huerto. Pequeñito, unas macetitas, un tomatito, unas frutas. Bueno, tú sabes qué placer es poder tener tu fresa y luego comértela y en una maceta bonita. Bueno. Y esto además nos conecta, fíjate qué importante, con las emociones, ¿no? Yo siempre he dicho, cada uno hace su viaje particular, a su infancia particular, que mi infancia transitó entre dos olores. Los de los pinos de la bahía de Alcudia, que es la costa de los pinos, aquí al norte de la isla, y luego el de la hierbabuena que cultivaba en su patio de Madrid mi abuela de Lugo. Llevar todo eso, todos esos aromas, oler cada día eso, ¿no? Pues el de la hierbabuena uno, el del brezo otro, y levantarte cada mañana y oler eso en tu pequeño rincón de la casa que tengas, yo creo que eso es muy importante, ¿no? Porque ahí está eso de la salud emocional. Y de la evocación y del recuerdo. ¿Hay que recomendar? Desde luego, la evocación. Yo cuando empecé a estudiar interiorismo me centraba en lo bello, me centraba en lo técnico, que fuera todo muy correcto, y dije, pero si yo trabajo para personas, aquí tiene que haber las emociones, soy un ser emocional, todos somos seres emocionales, ¿cómo lo introducimos? Desde luego el aroma evoca, los colores, hay muchos elementos, pero cuando hablamos de recuerdos es algo sagrado. Entonces, a la hora de escuchar de ese el briefing inicial que hacemos con el cliente, yo pregunto, a ver, de esto que tienes aquí, ¿qué podemos conservar? ¿Qué? Pues a veces son cuadros, a veces son fotos, evidentemente muchas veces son los muebles heredados, una vajilla, un espejo. En el momento que tú lo recoges, a veces lo reciclas, lo decapas, lo actualizas, y cuando entregas ese hogar reformado, decorado, y las personas ven esas piezas recuperadas, se emocionan. Claro. Y se sienten en casa. Cuando llegas a una casa, y claro, tú tienes que emprender para empezar una labor de alguna forma detectivesca. ¿Qué cosas observas? ¿En qué reparas? ¿Dónde te detienes? En todo, Marta. Yo les digo, bueno, os voy a secuestrar 2-3 horas, necesito saber todo de vosotros, qué hábitos hay, qué parafilias, qué miedos. Necesito saber cada costumbre. Por ejemplo, son importantes, evidentemente, los niños, son importantes los padres, pero las mascotas también. Claro. Todo es importante. A futuro tenemos que plantearnos que la casa es un elemento vivo que se va adaptando en el tiempo a esas personas. Entonces, igual lo que ahora es una habitación de un bebé, luego va a ser la de un niño, luego la de un joven estudiante. Ahora hay que prever también espacios de teletrabajo, porque cada vez se teletrabaja más, y la escucha inicial para mí es lo más importante, es tener toda la información necesaria para generar un traje a medida, porque cuando reciben el hogar lo tienen que sentir suyos, absolutamente suyos. El diseñador debe ser, en mi opinión, un humilde camaleoncito que se tiene que mimetizar con el deseo, con las necesidades de esas personas, traducirlo, devolverlo, soltarlo con el desapego y que lo disfruten durante muchos años. Un poco el psicólogo. Sin duda. De hecho, me formé como coach porque decía, el elemento psicológico es importantísimo y la emoción que responda a todo el resto del proyecto. Fíjate, has dicho dos cosas importantes. Claro, no es lo mismo un hogar para una pareja, para una persona soltera, un hogar con niños, un hogar con mascotas. ¿Cuáles serían las diferencias fundamentales? Es decir, un hogar con niños, ¿cómo debería ir transformándose? Tú decías, no es lo mismo pues cuando es bebé, luego más pequeños, después adolescentes. ¿Cómo se va transformando ese hogar y qué va recomendando a medida que va avanzando el tiempo?
el interiorismo a favor de las etapas de la vida. La pareja, que es su primer hogar, que normalmente suele haber un embarazo de por medio, menos presupuesto habitualmente. Tienen que ser cosas quizás más económicas, pero que valoran la apariencia, valoran la estética. Cada vez creen más en la importancia del interiorismo, los jóvenes de hoy en día. Y hay que pensar en, por ejemplo, una habitación infantil de un presupuesto más bajo porque es algo más efímero. Luego suele haber la pareja que ya está creciendo la familia, que hace una inversión más grande y que quiere una casa mucho más cómoda, hay más presupuesto y entonces empezamos a pensar en espacios más grandes. Cuando hay niños tenemos que pensar en materiales duraderos. O sea, tiene que ser, no podemos estar sufriendo en el hogar porque el niño toque el sofá o porque el niño vaya a romper algo. La casa tiene que acompañarnos en esa tranquilidad. Si nos produce una carga, algo estamos haciendo mal. Y en ese viaje, las mascotas. Ay, las mascotas. Bueno, no puedo ser más amante de los animales, entonces aquí, en cuanto veo mascota, nos encanta ponerle la camita, ponerle su rincón para que pueda tener su comida. Las mascotas se han vuelto también en verdaderas protagonistas. A veces son sustitutas de los niños en algunas unidades familiares. Y también hay otra etapa vital que es interesante, que puede ser la del divorcio. Es decir, una de las parejas produce un divorcio. Necesito tener un nuevo hogar para empezar una nueva vida, o la del nido vacío. Es decir, una pareja ya madura, se van los niños, hago así, miro a mi pareja... Te sobra media casa. Y medio pareja. A veces dices, Dios mío, divorcio o reforma. Vamos a reformar la casa. Entonces muchas veces yo me encuentro con personas que tienen mucha ansiedad, que a veces no enfrentan problemas personales y los gestionan a través del interiorismo. Y a veces digo, bueno, yo por mucho que te quiera dar y por mucho que te quiera complacer, hay cosas que igual tienes que mirar de ti mismo, de las relaciones. Pero cuando está ordenado... hacen, pues la habitación del hijo la convierten en un gimnasio, la de la hija en un vestidor y empiezan a tener una casa con una bañera exenta, con una isla, esas cosas que son las más demandadas cuando entran por la puerta del estudio. Fíjate, una de las cosas que nos ha demostrado el entorno en el que estamos, donde se ha intentado también recuperar esa esencia de hace medio siglo, de los aromas, del respeto por la naturaleza, por la tradición, por los colores, la luz, es la sostenibilidad, ¿no? Y el respetar el lugar en el que estamos. Eso, ¿cómo podemos hacerlo nosotros en nuestros hogares, también a pequeña escala? Pero ¿qué cosas podemos cambiar para convertir nuestro hogar en un lugar sostenible? La solidaridad, ¿no? Ahora ya tenemos que pensar en nosotros, pero pensar en el resto, qué mundo vamos a dejar a las nuevas generaciones. Por supuesto, parece una tontería, pero no todo el mundo recicla. Entonces, cuando pensamos en el diseño de la cocina, ya planteamos cubos de reciclaje para fomentar ese reciclaje. Cuando diseñamos la cocina, también elegimos siempre electrodomésticos eficientes. Aislamiento. Cuanto más eficiencia energética haya en un hogar, menos consumo. La iluminación siempre la planteamos ya con LED, que el consumo es mínimo. Para los sistemas de calefacción, de todo lo que es el tema de refrigeración también, tiramos de elementos de placas solares, geotermias, aerotermias. Entonces todo este tema a la hora de plantear el proyecto ayuda para que el cliente se relaje de que está haciendo las cosas con una conciencia sostenible. Pero los materiales, ya el propio fabricante está haciendo una apuesta dentro de su maquinaria, están haciendo grandes inversiones para que el propio material ya sea sostenible su producción. Así que desde luego está a la orden del día. Y además tenemos clientes que nos han pedido casas veganas, por ejemplo. ¿Cómo es una casa vegana? Pues cuando nos vinieron con esta demanda, era todo lo que había tenido cualquier posibilidad del maltrato animal. Por ejemplo, el sofá, en lugar de estar relleno con plumas, eran todas unas fibras naturales en las que no había maltrato animal. La madera, o sea, todos los elementos tenían esa, como a la hora de alimentarnos el vegano, pues a la hora de la elección de los materiales lo teníamos en cuenta. ¿Estás notando cuando te llegan personas, te consultan y te dicen queremos hacer una transformación del hogar, una reforma, siempre genera bastante estrés, ¿no? ¿Estáis notando un cambio de conciencia en la gente que os consulta? Yo creo que
se está valorando una experiencia mucho más holística en los interiores. Ya no vale solo lo técnico, el presupuesto, la experiencia de usuario es cada vez más exigente y, por supuesto, hay una conciencia ecológica, quizás no es la más demandada, quizás la persona te pide más un confort, unas facilidades, es cada vez más exigente el proyecto. Pero poco a poco sí que se va abriendo camino ese concepto de la naturaleza metida en el hogar, de tener, fíjate, una de las cosas que veíamos en este espacio es un lugar para la reflexión, para la meditación, para practicar el yoga, y sea nuestro hogar del tamaño que sea, yo creo que siempre es importante tener ese espacio para el nosotros mismos, ¿no? ¿Eso lo estáis notando también? ¿Os está llegando ese tipo de demanda por parte de la gente que os pide consejo? Sin duda, personas conscientes que demandan proyectos conscientes. También creo que es importante el proyecto que es consciente de que esa persona va a necesitar un lugar donde detenerse, donde conectar. Dentro de los propios salones ya dejamos un lugar con una alfombrita para una meditación, para un yoga, para aunque sea un ejercicio, un momento de bienestar en el que de repente podemos cuidar nuestro cuerpo, escuchar una música que nos guste, lectura, momento de descanso, cuidar la gastronomía, slow food, slow life. Antes citabas una cosa que yo abordé en casa una reforma hace unos meses, y una de las cosas que quería en el salón y que me gustó mucho porque me conectaba es que puse una fotografía enorme, un vinilo de estos enormes en una pared, que era un bosque de juncos, por lo que representa el junco, ¿no? Y al final no solo es que le dé profundidad al salón, sino que además puse un Buda al lado como de meditación. El junco tarda 7 años en crecer y cuando crece lo hace de una forma exponencial y luego nunca se rompe, sino que se adapta, ¿no? Como un poco metáfora del ser humano. Tú hablabas de la fotografía, de la decoración también, de la importancia de visualizar cosas así cada día, y esto pues en mayor o menor medida, te quiero decir, un vinilo tampoco es excesivamente caro, ¿no? Y tampoco hace falta un gran espacio para poner un vinilo, ¿no? ¿Cómo recomiendas meter todas esas cosas que son como un ejercicio diario para recordarnos cosas, ser como el junco? ¿Cómo metemos eso en el hogar? La fotografía es muy potente, un cuadro es muy potente, el arte es muy potente y va a evocarnos imágenes, recuerdos. Ahora mismo hemos entregado un proyecto para un joven que se acaba de divorciar, que tenía que tener su nuevo hogar, que es una persona que tiene mucha espiritualidad, y le hemos puesto unas imágenes modernas pero de un budista. Entonces él, cuando está se despierta en su cama, ve esas imágenes y recuerda ese momento de meditación. Es decir, cuando introducimos esas imágenes, esas obras de arte que nos recuerdan, tienes que hacer los deberes de tu espiritualidad, es muy potente. Y luego, tú fíjate, tengo una pequeña cobaya en casa, hablando de las mascotas, y donde la he puesto precisamente es al lado del bosque de juncos. Digo, seguramente pues es un espacio en el que se pueda sentir, o sea, todo lo que ves verde alrededor, ¿no? Con lo cual, bueno, pues yo la veo cuando da saltos, las cobayas cuando están súper contentas lo que hacen es que pegan saltos, ¿sabes? Y digo, bueno, seguramente esto también tendrá algo que ver, ¿no? Claro. Es que muchas veces no tenemos el privilegio de tener estas vistas y poder ver árboles desde nuestra casa, entonces, bueno, pues podemos orientar el sofá hacia la vista más, hasta la vista más privilegiada de la casa, pero también nos podemos poner un cuadro de un bosque o de la naturaleza o de una playa o de un edificio, porque entonces siempre podemos jugar con las imágenes para evocadoras. Exacto, imágenes evocadoras. Volviendo al emocional y a la parte saludable de la que estábamos hablando, tú antes hablabas de las maderas. Yo sé que tú vienes de Getxo, de Bilbao, de una familia de tradición maderera. Yo soy nieta de un ebanista en Madrid, y para mí también la madera es importante, fíjate eso que nos une, ¿no? Y tener cosas en casa, pues de nuestros padres o de nuestros abuelos. Antes lo has tocado un poco así por encima, pero a mí me gustaría profundizar en eso. Tener esos recuerdos
que cada día pues, nos hagan recordar a nuestros ancestros, quedarnos con bueno, pues lo mejor de aquellas energías que vivimos en la infancia, de lo que nos contaron nuestros padres. ¿Qué tienes tú en casa, por ejemplo, de todo aquello y cómo recomiendas trasladarlo a un hogar? Yo qué sé, el abanico de la abuela. Yo tengo las mesillas de noche de mis padres, que fue el regalo de bodas de mis abuelos. Entonces, bueno, pues me levanto cada día y tengo las 2 mesillas de noche de mis padres que elijé, que barnicé, que volví a poner, que rehice, todo eso en un hogar, ¿cómo podemos trasladarlo cada uno? Ahora mismo está muy de moda, además, el tema de la pieza antigua que reciclamos, que la vamos a adaptar. Ahora mismo, por ejemplo, poner un mueble brillante, oscuro, pues no va a encajar bien con el interiorismo actual, que es más de colores suaves, mates, etc. Pero podemos decaparlo, podemos pintarlo y ya se integra en el nuevo proyecto. Le estamos dando una nueva vida. Cuando lo que dices tú, vemos ese mueble, ya estamos haciendo ese recuerdo, esa infancia. A veces es verdad que no tenemos piezas heredadas. O sea, hay muchas personas que no tienen, pues vamos a escribir nuestra historia, vamos a ir a un anticuario, vamos a ir a algún sitio, a las ferias de desembalajes, de repente hay una pieza que por lo que sea nos hace sentir bien, entonces una silla, una cómoda, vamos a decaparla y eso es lo que pueden heredar nuestras próximas generaciones, eso es lo que va a aportar mucha personalidad a una casa, va a contar una historia, no va a ser algo en serie, va a tener personalidad. Fíjate, hay una historia preciosa que yo creo que da muy bien la medida, me la contó un amigo dramaturgo, Víctor Conde, premio Max de teatro, en fin, un tipo muy reconocido, director de teatros musicales. Él era pupilo de Ana Diosdado, empezó, de hecho fue ella quien le metió en el mundo del teatro, y Ana Diosdado murió, a él no le dio tiempo a despedirse de Ana Diosdado, y él es un hombre que pasea mucho por el Rastro los fines de semana, le encanta buscar esos objetos antiguos de los que tú hablabas. Y un día encontró 2 candelabros en una de las tiendas más antiguas del Rastro, se enamoró de los candelabros y los compró y se los llevó a su casa. Y a la semana siguiente, como la mujer del Rastro le conocía, la tendera del puesto, le dijo: oye, sabiendo que eres dramaturgo, no te conté que esos candelabros me los trajo el hermano de Ana Diosdado y forman parte de la venta de un montón de cosas que hice, de las que ella tenía en su casa. El que había comprado aquello sin saber y que se había quedado con la pena de no haber despedido a su amiga, pues imagínate lo que representan esos 2 candelabros que ve cada día en el salón de su casa, ¿no? Esto ya nos conecta con la magia, con que no hay casualidades, pero hay una cosa importante y es el ejercicio de agradecimiento, ¿no? Y de veneración un poco. Esto yo creo que entronca con todo eso, ¿no? Sí, yo cuando entregamos el hogar también entregamos una especie de 10 mandatos o peticiones que hacemos de hay que honrar el hogar, hay que agradecerlo, hay que cuidarlo, es un ente vivo, es un ente que debemos cuidar como si fuera un arbolito, mantenerlo limpio, ordenado, bello, cada uno a su forma, cada uno está fenomenal, pero a veces se nos olvida, tenemos algo pendiente, un casquillo en el techo y no lo hacemos y aunque no seamos conscientes eso nos va mermando y cada día con esa luz, por eso también, mira, el tema de la iluminación, es una obsesión que tengo, o sea, el proyecto de iluminación es casi, ¿qué diría?, un 60% de un proyecto de interiorismo, el entrar con un espacio blanco bien iluminado es otra liga, entonces mantenimiento del hogar, cambiar con las estaciones. A mí también me encanta que, bueno, unos textiles, unos materiales más gorditos, más abrigados para el otoño-invierno, más frescos tiene que evolucionar con nosotros y fluir con nosotros. Fíjate, hablando de estancias, la cocina es un lugar que invita a muchas cosas y que nos conecta con la tradición del lugar del que venimos, del que vienen ya nuestros ancestros, ¿no? La cocina actual, ¿qué lugar ocupa cuando hablamos de decoración con conciencia y de decoración sostenible? La cocina es el centro de la casa, es donde damos alimento, damos afecto, es donde se pasan todas las historias de la casa normalmente y bueno, es sin duda el lugar que yo más disfruto proyectando, porque podemos poner una barrita de desayunos, una mesita, un lugar donde la comunicación se fomente en familia, en pareja, ahí suceden muchas cosas. Es
es verdad que hoy en día la tendencia decorativa es abrir la cocina hacia el salón. Es decir, las cocinas se integran a nivel de diseño con los muebles del salón y casi tienes una cocina ahí pero no te estás dando cuenta que está. Entonces, antiguamente las ocultábamos porque era la zona como que nos avergonzábamos del servicio. Ahora mismo es la gente quiere una buena cocina, quiere fardar de cocina y es como el coche, ¿no? Que le gusta tener lo mejor de lo mejor, porque la experiencia de cocinar, cuidar al otro y compartir es innegociable, ¿no? Qué bonita esa reflexión, que al final dices, bueno, no es una cocina, es que hay mucho más detrás. Y luego hay algo importante. Estamos en una casa en la que nos sentimos a gusto, pero claro, la casa hay que mantenerla. Y cuando hay niños, hay mascotas, por ahí pasa mucha gente, la familia, los amigos, es importante el mantenimiento. Es decir, que no estén las cosas, bueno, pues que empiecen a estar a medio hacer, y eso tiene al final un efecto y una repercusión también en nuestra cabeza, ¿no? Sí, es que tenemos que ser responsables de que la casa hay que mantenerla, que es un ente vivo, que es como una plantita que hay que, el fertilizante, regarla. Por favor, hago un llamamiento a cuidar nuestros hogares en su mantenimiento, porque ¿qué pasa? Si tenemos ahí el casquillo colgando, el grifo que gotea, parece que no, pero nos va quitando como días de vida. Entonces, en un momento dado, buscar ese profesional que vaya a ajustar, es que te va a quitar esa pequeña angustia que te genera. No somos conscientes hasta que se repara. Y cuando se repara, ¡ay!, estamos más tranquilos. Sí. Estoy completamente de acuerdo, ¿eh? A mí esto me pasa. O sea, ahora mismo estoy pensando en cosas de casa, digo, y yo soy de las que lo hace, y pido ayuda y lo que haga falta para encontrarme cuando no me sé ir a la cama, si no me encuentro con la casa organizada. ¿A ti eso también te pasa? Bueno, tengo un trastorno obsesivo compulsivo que no hay quien me aguante. No sé si por formación profesional no me podría meter en una cama que no esté hecha. La importancia, por ejemplo, de los textiles. O sea, tanto en el sofá como en la cama, si utilizamos materiales orgánicos, materiales naturales, desde luego el descanso está comprobado científicamente que va a ser mucho mejor. Fíjate qué importante, que muchas veces pues, nos centramos en la cocina, en el baño, en el salón, en ese lugar de la casa en el que pues, nos gusta compartir, y decimos el textil. Bueno, pues es que el textil es importante. ¿Qué es importante en el textil y da la medida de qué? Bueno, lo primero, hay una experiencia de que si el textil es natural, ya da mucho más gusto tocarlo. Lo sintético, el ser humano lo rechaza más. Luego, el color. El textil es un elemento, un detalle decorativo que nos puede cambiar un interior con poco presupuesto. Cambiamos las cortinas, cambiamos la alfombra, retapizamos el sofá, los cojines, y de repente tenemos un interior completamente diferente, adaptado a la nueva temporada de primavera o adaptado a un estilo nuevo. Entonces, el poder del textil, no solo de tacto, sino visual, de tendencia. De repente me apetecen un poco de flores porque estoy más alegre, pues metemos algo más alegre. O no, vamos a ir a algo más sosegado. Entonces el textil, no somos conscientes de la fuerza que tiene. Fíjate, decías ahora eso de hacer pequeños cambios cada cierto tiempo, porque eso nos permite, bueno, pues de alguna forma sentir que reinauguramos, y también conecta con las emociones. Luego está el capítulo, que esto merece capítulo aparte, el de las reformas. ¿Con qué ánimo hay que encarar el inicio de una reforma, Natalia? Yo haría así, zen, muy zen. La reforma es un problema en sí. Es un reto, es un cúmulo de problemas que hay que solucionar y que al final salen adelante. Las casas se inundan, las casas, ahí pasan muchas cosas. Durante el proceso de reforma es algo realmente traumático muchas veces. Una de las primeras causas de divorcio, fíjate, la reforma. Entonces, ¿una reforma es una de las primeras causas de divorcio? Sí, eso es, porque claro, tienes que llegar a un encuentro en decisiones muy importantes, ¿no? Entonces salen muchas cosas a la luz. Para mí es importante tomárselo con calma y disfrutar. ¡Qué maravilla! Puedo tener un hogar más adaptado a mí, más bello. Es un privilegio encarar una reforma. Vamos a agradecerlo, no vamos a sufrirlo. Claro. Vamos con las preguntas del público. Si te parece, además, la primera tiene precisamente mucho que ver con todo esto. Imaginemos, tenemos un piso pequeño, hay poco presupuesto, no se llega a todo, porque al final una reforma, y esto también es verdad, empieza con un presupuesto y de repente te has encontrado con que casi se ha duplicado el presupuesto, ¿no? ¿Dónde pondrías el foco si estamos en un espacio pequeño y con poco presupuesto? ¿Y cuáles consideras que serían los 3 elementos principales para lograr tener un hogar saludable? Vamos a fomentar la luminosidad.
Entonces, vamos a abrir la distribución, derribar tabiques. Cuanto más abierta sea una distribución de un hogar pequeño, más sensación de amplitud vamos a tener, más paso de luz. Vamos a emplear mucho cierres acristalados, espejos que reflejen no solo la luz, sino las imágenes, ¿no? Que multipliquen esa sensación de espacio. Colores naturales, beiges, blancos, maderas deslavadas, claras, todo eso, que la cajita sea muy clarita y donde luego metemos elementos quizás de tendencia, quizás un poquito más oscuros, pero en poca medida. También creo que es importante que esté muy homogéneo todo. Es decir, si unificamos colores, unificamos materiales, vamos a crear menos barullo visual y vamos a tener mucha más sensación de paz y por ende más sensación de que hay más metros. Más armonía. Exacto, la clave de la armonía. Hogares donde sintamos paz. Claro. Fíjate, a mí esto de tirar los muros siempre me ha encantado, ¿no? A mí me encanta llegar a una casa, por eso te preguntaba antes por lo de tu labor detectivesca, ¿no? Cuando llegas a una casa y ves enseguida este muro fuera, incorporo, tú decías antes esto que se hace ahora mucho, de incorporo la cocina al salón, derribar muros para crear espacios visuales amplios. Eso es importante y sobre todo cuando estamos hablando de casas pequeñas. Sí, en el momento que derribamos tabiques estamos abriendo esa distribución y parece que multiplicamos los metros. También es importantísimo fijarse un presupuesto, pero ser realista con el presupuesto, porque hay muchas leyendas urbanas acerca de lo que cuesta el metro cuadrado de reforma. Entonces esto es muy sencillo, pidiendo presupuesto nos damos cuenta de la realidad. Pedir unas ofertas, evidentemente para mí es importante confiar en un buen profesional. Si confiamos en otros ámbitos, ¿por qué no en el hogar confiar a un buen contratista, a un buen proyectista? Pero si lo vamos a hacer nosotros, tenemos que ser realistas con dimensiones. La casa tiene los metros que tiene, nosotros tenemos las tallas que tenemos y también que las fotos que vemos en internet son fotos. La foto lo sujeta todo, pero la realidad suele ser otra. Muchas veces nos frustramos cuando vemos luego que ay, no me queda como ahí. Evidentemente, la foto es una cosa y la realidad es otra. Entonces tengamos esa humildad. También es interesante tener unas imágenes que nos inspiren. Claro. Porque eso dices, bueno, quiero ir por aquí, a veces copiar, oye, vamos a copiar algo similar, nos puede ser una buena guía, pero también, bueno, en ese proceso también tener esa flexibilidad. Va a haber problemas en la reforma, todo lo que pensábamos a veces va a ser lo contrario, pero luego todo sale adelante. Dime cosas que, por ejemplo, tú tengas en el hogar, decías, imágenes que nos evoquen. Dime algo de las cosas que tú tengas para que nos podamos hacer una idea de cómo jugar con eso dentro del hogar para crear un poco ese clímax, ¿no? Me gusta llamarlo así, el clímax dentro del hogar. Bueno, nunca hay suficientes textiles. Ajá. A mí me parece que las alfombras, por ejemplo, las cortinas, cuidar los textiles, papeles, efecto textil, porque el papel, lo bueno, que si tiene un tratamiento vinílico, lo podemos limpiar muy bien, pero a la vez parece que tenemos paredes enteladas. También las paredes rugosas, que lo estamos viendo aquí en este espacio. La perfecta imperfección es la nueva tendencia. Ahora, lo artesano es el nuevo lujo, Marta. O sea, cuando se nota la mano que alguien lo ha hecho, que ha habido un factor humano, ya se vuelve algo realmente sofisticado, es curioso. Entonces, en el momento que metemos la rugosidad, las maderas rústicas con nudos, estamos metiendo elementos de naturaleza externos dentro de nuestra casa y estamos creando esa cuevita, ese lugar donde sentirnos a gusto. Eso es una cosa tan bonita porque además reivindica el papel de recuperar los oficios, ¿no? La vuelta a lo esencial, el respeto del pasado. Creo que yo cuando entro en un interior digo, a ver, ¿qué ha sucedido aquí? A mí me gusta hablar a veces de, vamos a sacar la estructura, vamos a despejarla. Interiores honestos que muestren la historia. A mí, por ejemplo, a veces me resulta artificial meter elementos quizás que no corresponden con la propia estructura de la casa. Tenemos que ser honestos, humildes. La casa pide esto, ella manda mensajes, vamos a hacer un proyecto adaptado a esa casa. La casa nos habla. La casa nos habla, qué bonito. Otra pregunta del público. ¿Crees que el orden es el primer paso para un mayor bienestar en el hogar? ¿Es que es tan difícil tener una casa siempre ordenada? Es que aquí además puedes caer en el TOC, que es lo que tú decías, ¿no? Que lo comprendo perfectamente, ¿no? Pero ¿es el orden el primer paso para un mayor bienestar en el hogar? Sí.
sin duda, desprendernos de lo que no es necesario. Muchas veces guardamos, está bien la historia emocional, el apego emocional, todo esto está muy bien, pero hay que quitar lo que no vale, lo que realmente produce ruido visual, lo que sobra. Luego hay muchas soluciones, cajones, puertas, cestos, cajas, hay muchas soluciones decorativas que permiten que podamos mantener el hogar mucho más ordenado. Entonces hay que pensar en todo ello. O sea, si realmente tenemos un espacio muy minimalista, pero luego no tenemos dónde guardar la ropa interior, algo estamos haciendo mal. Así que hay que pensar que en el almacenamiento buscar soluciones que permitan ocultar aquello que produce ruido visual y que nos vuelve un poco locos. Qué importante eso. Otra pregunta, ¿por qué crees que bienestar y sostenibilidad van de la mano? Es decir, ¿de qué manera un uso más eficiente de los recursos naturales nos ayuda a tener un mayor bienestar? Yo creo que ahí partimos de la solidaridad. Es decir, desde luego me relajo porque estoy pensando en un mundo mejor, estoy pensando que voy a dejar un mundo mejor a los otros, además estoy respetando la naturaleza, estoy respetando lo externo, es un acto de humildad también, ¿no? Y además el hecho de que estoy haciendo que algo sea eficiente, producir el menor impacto sobre esta área de influencia que es mi mundo, es una forma de hacer un mundo mejor, ¿no? Además, yo siempre digo, mira, si tenemos un hogar en el que estamos felices, vamos a nuestro trabajo más contentos, hacemos nuestra labor día a día mejor, sonreímos más y por extensión te diría que hay un mundo mejor. Yo, fíjate, porque como lo conecto al final también con la salud emocional, yo siempre digo, hay que responderse a preguntas tan importantes como ¿para qué has venido? Y luego, ¿qué quieres dejar? ¿Qué has dejado o qué vas a dejar? Y eso tiene el legado, ¿no? Tiene que ver con todo eso. Eso es, el legado, los valores integrados. Hay un valor por la sostenibilidad, un valor por la responsabilidad que voy a dejar al otro y... Bueno, sí. Fíjate que ahora mismo estamos en un espacio donde el sonido es tan importante que no existe el sonido, es un espacio para el silencio. Pero cuando se vive en grandes ciudades, lo normal es tener una casa o un piso en un lugar céntrico donde haya mucho bullicio y donde haya también mucho ruido, ¿no? Te preguntan, ¿qué soluciones actuales hay para reducir la contaminación acústica? Muchas gracias, Natalia, me dicen. El aislamiento a la hora de reformar la casa tenemos que tenerlo siempre en cuenta. A veces invertimos más dinero casi en lo que no se ve que en lo que se ve. Entonces hay soluciones y además ecológicas en las que podemos trasdosar, es decir, hacer paredes perimetrales donde luego inyectamos materiales que van a ayudarnos en el aislamiento. Importante es esto. Eso es. Los propios textiles nos ayudan también a amortiguar el tema del sonido. Es decir, una casa vacía, la reverberación es muy grande, pero cuando ya ponemos los sofás, ponemos los muebles, ponemos las cortinas, las alfombras, de repente cambia. Y sin duda las carpinterías, ¿no? Es decir, las ventanas que estén bien aisladas, los acristalamientos. Pero claro, si tú tienes una ventana cerrada no escuchas el ruido, pero luego el aire, ¿qué pasa con el aire? De ahí que nosotros recomendemos dentro de la reforma sistemas de ventilación forzada. Esto lo que hace es nos introduce el aire de exterior, lo purifica y hace una renovación, una recirculación del aire. Por lo tanto, dentro de la experiencia de usuario tenemos también el respirar un aire mejor. Qué interesante esto. Fíjate, para mí esto es especialmente importante. Yo tengo una hija con fibrosis quística, entonces necesitaba una casa aislada. Y hace unos años hice una reforma y precisamente lo que terminó de aislar bien la casa fue que todas las ventanas pues, tenían unos cerramientos que garantizó que la casa estuviese prácticamente pues muy hermética, y era una casa muy pequeñita, y luego también se inyectó en las paredes un acolchamiento que lo que hacía es que la casa tuviese prácticamente, además desde el punto de vista eficiente era un ejemplo, tuviese prácticamente la misma temperatura con variaciones leves, da igual la época del año que estuvieses, hombre, cuando hacía mucho frío pues pegaba, ¿no? Pero se notaba, impactaba infinitamente menos. Sí, de hecho, después de una reforma en la que se ha hecho un aislamiento en condiciones, la gente, bueno, gente que nos decía, bueno, antes la casa estaba a 17 grados, ahora de repente está a 21. O sea, en ese momento estamos consumiendo mucho menos y en ese momento estamos una eficiencia energética y el confort. Y gastando mucho menos. Exacto. Otra pregunta del público, te preguntan, ¿qué nuevas tendencias de interiorismo has detectado para un mayor disfrute de las mascotas en el hogar?
Venga, volvemos mis a los queridas animales. mascotas. Bueno, ahora pensamos en materiales, los propios materiales son tan resistentes que, por ejemplo, los textiles ahora tienen sistemas de limpieza que no importa que el perro se suba al sofá, porque luego son muy fácilmente lavables. Las alfombras tienen efecto natural, pero a veces son sintéticas. Entonces parece que son de lana, pero luego no pasa nada si sucede cualquier cosa, ¿no? Entonces, los propios materiales que no tienen absorción, entonces, por ejemplo, los porcelánicos son materiales muy resistentes que no absorben ninguna bacteria, son muy higiénicos. Entonces, a veces hacemos casas en las que pensamos un grifo, una duchita para esa mascota y un lugar donde en el propio comercio, es decir, ya las principales marcas de mobiliario tienen líneas de mascotas, con su camita, con su collar, con sus juguetes. Entonces, ya como interioristas tenemos muchas herramientas a la hora de integrarlos, porque antes la cama del perro era muy fea, ahora es monísima, entonces te apetece ponerla. Y luego qué importante también cuando decides emprender algo tan de alto riesgo como es una reforma, el sentirte protegido y el valor de la confianza. Es decir, cuando alguien te llega y te da algo tan esencial para esa persona como son las llaves de su hogar y te dice, adelante, el factor y el valor confianza, ¿cuánto juega ahí? Es innegociable, te diría. Yo digo, si no confías no podemos jugar juntos. Al final estás delegando tu hogar en un profesional y en ese momento sale bien si confías. Entonces tienes que dejarte cuidar, tienes que dejarte proteger, porque de verdad que para eso estamos los profesionales. Y luego qué bonito, ¿no? Porque ese momento en el que te dan las llaves, ellos desaparecen y bueno, van haciendo visitas con una cierta frecuencia, pero yo recuerdo que cuando inicié este proceso me dijeron, no os vamos a dejar venir al principio, vendréis cuando pase un cierto tiempo. ¿Cómo es el momento del regreso? Bueno, yo lo hago al revés, es decir, yo al principio al cliente alguna visita, a veces ninguna, y le entregamos la casa prácticamente por sorpresa, en el sentido de que ha habido una escucha tan potente al principio, el cliente confía tanto, ha dejado tan claro lo que quiere, que nosotros lo traducimos, y cuando le devuelves su hogar, en ese momento todos lloran de emoción, todos dicen, oye, no cambiaría ni un jarrón, y todos la sienten suya. Entonces nos hemos servido de todos esos elementos que hemos ido escuchando, los hemos integrado y ahí está el éxito, ¿no? Qué maravilla, ¿qué es lo más bonito que te han dicho cuando has entregado un hogar y esa persona, pues fíjate, tú decías, lloraba de emoción? Bueno, lo primero es verles llorar como niños. O sea, además les ves llorar realmente como desconsolados, de decir, Dios mío, no se sienten muchas veces merecedores de algo tan bonito. Entonces yo les trabajo también mucho, oye, ¿te mereces todo esto? Pero a mí me gusta cuando unos días después te empiezan a contar, es que ya no discutimos en casa, cada uno tiene su espacio, cuando realmente la experiencia de usuario empieza a hacerse tangible y empiezan a darse cuenta de que toda esa inversión y todo ese esfuerzo que han hecho merece la pena porque tienen una vida más feliz en ese interior. Claro. Estaba recordando el día que a mí me pasó eso y hace menos de un año me entregaron las llaves, lo celebré con una ensaimada de Mallorca. ¡Ay, qué bonita! Hay una cosa que quiero que cuentes, porque esto tiene que ver con la emoción y con el sentirse protegido y reconfortado y conectado. Tu familia, tú decías antes, es una familia de tradición maderera y habéis heredado lo que era en Vizcaya, en un pueblecito de Vizcaya, una casa de un indiano, ¿no? Sí, que tú sí. tienes algunas cosas en casa de eso. ¿Esto de dónde viene? Eso es. Mis ancestros se fueron, hicieron ahí fortuna y trajeron las típicas casas de indianos donde, bueno, eran el indiano a través de su hogar manifestaba como su poderío, ¿no? Entonces, el interior de esa casa era una riqueza de decoración, de empanelados, Entonces yo me he criado en los veranos ahí y claro, todo lo que fuera decorativo se me empezó a meter. De ahí te viene. Exacto. Entonces tengo el privilegio de tener alguna pieza en casa. ¿Cómo y qué? cada vez, mira, tengo unas sillas, por ejemplo, que las decapé, luego también tengo un reproductor, una radio y una lámpara también tengo. Entonces todo eso hace que cuando tengo un pedacito de mi pasado en casa, y yo creo que desde luego la inquietud decorativa me viene por ahí, porque me impregnaba todo el rato de esa decoración. Y por cerrar, fíjate este encuentro enlazando con la pregunta que planteábamos al principio,
¿Cuáles son las claves para construir un hogar más saludable? ¿Es solo un tema de presupuesto? ¿A mayor presupuesto, mayor bienestar? ¿En qué territorio jugamos ahí? Vamos a hacer una inversión, a veces más en lo que no se ve, es decir, tener una casa que internamente sea saludable, es decir, las tuberías, las instalaciones, el aislamiento, la pintura que también sea, que tenga ecológica, para que lo que respiremos sea natural, para que lo que respiremos sea saludable. Entonces, en esos materiales vamos a hacer esa inversión, no por más dinero va a quedar una casa más bonita. Es decir, si hacemos una base neutra, que la base, una casa vacía con 4 elementos bien elegidos y con una buena iluminación, ya podemos tener grandes logros, ¿no? O sea, es decir, el menos es más nos va a ayudar a que si nos quedamos con lo esencial y es de buen gusto y nos hace felices, es decir, ya no tenemos siempre que invertir tanto dinero como pensamos. A veces invito a las personas a, mira, espera un poco, ahorra y cuando ya tengas el presupuesto entonces te embarcas en todo esto, porque hay que salir de casa, hay que estar unos meses fuera durante toda la reforma, ya de hacerlo lo haces bien, porque a veces si lo hacemos por etapas estamos gastando 2 veces. Entonces yo creo que hay que echar los restos ahí en ese momento. Pero fíjate qué importante eso, menos es más. Es decir, es importante el presupuesto, pero no es ni muchísimo menos lo más importante. Menos es más. Eso es. Esto es como cuando nos vestimos, ¿no? Podemos ir con una base de ropa económica, neutra, pero en un momento dado hacemos una apuesta, pues quizá por un zapato, por un bolso, por un reloj, el detalle, la importancia del detalle. Esos detalles que de repente den personalidad, que nos hagan sentir felices y que además, de alguna forma, revaloricen ese proyecto. Y que nos conecten también con la parte emocional. Con el corazón. Casas para el corazón. Gracias a ti, precisamente, por haberle puesto tanto corazón a esta charla que nos ha inspirado y que nos ha ayudado mucho. Yo me llevo muchísimo material para trasladar a nuestras casas, sean del tamaño que sean, porque con pequeños gestos, tú decías, menos es más. Podemos hacer mucho que además repercute e impacta directamente en nuestro día a día. Natalia, gracias. Gracias de corazón, porque además ha sido un privilegio poder hablar sobre interiorismo para las emociones, sobre ese bienestar en un lugar tan especial. Y muchísimas gracias a todos vosotros por habernos seguido en esta sesión. Hemos dado respuesta a todas las preguntas a las que nos ha dado tiempo, a las que no iremos respondiendo a través también de nuestras redes sociales, de Facebook, de Instagram y de LinkedIn. Y muchísimas gracias también a Erraco de Artà, aquí en Mallorca, que hoy nos ha acogido para ayudarnos a trasladar a nuestros hogares lo de la sostenibilidad, el equilibrio y la armonía. Y les invito a que nos acompañen también en septiembre, donde vamos a celebrar una sesión de Segurcaixa Adeslas interesantísima. Hablaremos de cómo la ciencia y la tecnología están impactando con sus recientes investigaciones en el cuidado de nuestra salud. Así que en septiembre les invito a que no se lo pierdan, nueva sesión de Segurcaixa Adeslas. Ahí estaremos.